relativo al ejercicio de la potestad sancionadora. Bueno, en el ámbito de aplicación, la Agencia de Protección de Datos tiene potestad sancionadora tanto en cuanto a la Ley de Protección de Datos como en cuanto a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y a la Ley General de Telecomunicaciones. En el supuesto de movilización de ficheros, es el caso en que por una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la agencia, el director de la agencia, puede en cualquier momento requerir a los responsables de los ficheros para que los inmovilicen, dejen de usar, cesen el tratamiento, utilización o cesión ilícita de los datos. Este requerimiento de cesación se hace y en 3 días tiene la oportunidad de formular alegaciones al responsable del fichero. Esta inmovilización de ficheros tiene que resolverse por el director de la agencia mediante una resolución motivada que acuerde esa inmovilización de ficheros o de tratamiento. Se inicia siempre con anterioridad a la iniciación, se pueden realizar actuaciones previas de inspección. La agencia tiene un cuerpo de inspección y normalmente pues, se llevan a cabo como consecuencia de una denuncia o de una petición razonada de otro órgano. Las actuaciones previas de investigación tienen un plazo máximo de 12 meses. Si no se resuelve en 12 meses se producirá la caducidad de las actuaciones previas. El personal competente, como ha dicho el cuerpo de inspección, tiene la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus funciones o cometidos. Y tiene también la obligación de guardar secretos sobre las informaciones que conozcan con motivo de estas actuaciones de inspección. Pueden recabar cuanta información precisen para el cumplimiento de sus cometidos y pueden desarrollar estas actuaciones de inspección o de investigación de forma presencial, tanto en el domicilio del responsable del fichero como en los locales donde ejerce actividad o incluso en los del encargado del tratamiento, porque como sabéis recuerdo aquello que tiene se ha pedido datos para ese tratamiento. Bueno, como toda inspección concluye con el levantamiento de un acto de que se le da copia a las partes inspeccionadas, deberá ser firmada y la firma del acta por parte de aquella persona investigada no supone la aceptación de su contenido. Cuando de esas inspecciones se derive la existencia de una infracción, pues la agencia, el director de la agencia, iniciará un acuerdo iniciando el procedimiento sancionador. Y si hay, como digo, indicios de ese procedimiento sancionador, tiene que contener pues, la identificación de las personas presuntamente responsables, una relación o descripción de lo hecho, el órgano competente para resolver, el presunto responsable, indicación expresa de que el responsable puede formular alegaciones, si hay medidas de carácter provisional que pudieran acordarse, el plazo máximo para resolver en los casos de este tipo de procedimiento sancionador no es el mismo para todos y está en relación con aquellos motivos o objetos de la sanción concreta. En todo caso, si no se resuelve en plazo, la caducidad se produce la caducidad de las actuaciones. Bueno, en el caso de las administraciones públicas, pues lo mismo que en el caso de se sigue el mismo procedimiento para los ficheros de titularidad pública que para los ficheros de titularidad privada. El procedimiento de inscripción de la creación, modificación o supresión de ficheros.
fichero para modificarlo o para suprimirlo. Ya se hablaba antes, ¿cuándo se escribe el fichero? Pues el fichero se escribe antes de iniciar la actividad. No se inicia la ley, aunque generalmente se hace después, no se inicia. ¿Cuándo se modifica? Pues cuando cambia la circunstancia, cuando no. Cuando nos cambiamos, por ejemplo, de domicilio, tenemos que modificar el fichero porque cualquier interesado tiene derecho a saber en dónde tiene que ejercer su derecho al acceso a la participación, cancelación o oposición. Y para saber dónde, lo que puede hacer es consultar en la Agencia de Protección de Datos, lo hemos comentado antes, los ficheros que he escrito. En la empresa tal, responsable del fichero, sabe que tiene un fichero escrito tal y que esa empresa pues está en determinado domicilio. Si cambia de domicilio para que el interesado o afectado pueda ejercer esos derechos, debe el responsable del fichero hacer una modificación del mismo cambiando el domicilio. Digo este ejemplo como cualquiera que pueda haber de modificación y supresión, porque cuando se accesa a la actividad normalmente es la manera más habitual de que se suprime la obra. ¿Cómo se sigue este procedimiento? Pues ante la Agencia de Protección de Datos, en los modelos oficiales, si entráis en la página web, como digo antes, solo con poner el nombre de la agencia, aparecen los ficheros, cómo consultarlos, cómo hacerlo y cómo formular reclamaciones ante el mismo. Pero la agencia siempre recomienda que se haga todo de forma electrónica y no en papel. Y a través de, bueno, hay que hacerlo necesariamente a través de los formularios oficiales que están en la página web, que son de fácil acceso. Cuando se trata de notificación de ficheros de titularidad pública, pues en el fichero de titularidad pública, a diferencia de los de titularidad privada, en el de titularidad privada, el responsable del fichero decide qué fichero, cómo y qué condiciones se da de alta, cuál es el contenido de su finalidad. Aunque el fichero en sí de una administración pública es lo mismo, para su creación tiene que haber un acuerdo o norma que acuerde la creación de ese fichero. Bueno, cuando se siga un procedimiento respecto a la Agencia de Protección de Datos, lo que hay que hacer, además de lo habitual en los ficheros de titular privado, por lo público, acompañar ese acuerdo por el que se crea o se decide crear el fichero. Los ficheros, pues si no están bien rellenos, faltan datos y tal, tienen que la propia agencia se requiere para que subsanen los efectos que tienen. El plazo de subsanación o de mejora porque falten datos es de 3 meses. Y tras lo cual pues, el director de la agencia, el director en este caso que es actualmente una señora, pues decidirá sobre la inscripción del fichero o no. Siempre cuando entra el fichero que vamos a dar de alta tiene un número y ese número se mantiene tanto si ha modificado como si no ha modificado. La resolución al respecto sobre la denegación de la inscripción tiene que ser motivada con indicación expresa de las causas que impiden la inscripción, modificación o cancelación. El plazo máximo para notificar esta resolución es de 1 mes y si no se hace el procedimiento se inicia de oficio, bien a iniciativa propia o por virtud de denuncia por acuerdo de la Agencia de Protección de Datos y la resolución acordará dar lugar o no a la cancelación del fichero. Procedimiento de autorización de transferencias internacionales de datos. Bueno, pues esta una solicitud, la transferencia de datos es cuando se transfieren datos de carácter personal fuera de la Unión Europea. En la resolución número 6, que os he dado entre la documentación de esta
esta charla es muy interesante porque hay un ejemplo exacto de cómo se lleva a cabo este procedimiento. Y además tiene de interesante que al final, como en eso, pues lleva el formulario por el que se hace. Se inicia por la persona responsable del fichero que quiere transferir datos fuera de la Unión Europea, normalmente a otros países donde no tienen el mismo sistema de protección de datos personales que dentro de nuestro entorno territorial. ¿Qué tiene que hacer el responsable del fichero? Pues esa solicitud donde se identifica el fichero, la transferencia que se solicita, hay que incorporar la garantía exigible con la obtención de la autorización, en qué se fundamenta la autorización, qué fin tiene, etc., ¿no? Hay que dar una explicación exhaustiva y justificada de por qué se van a transferir esos datos y qué objetivo tiene. Se abre una fase de información pública y plazo de alegaciones por 10 días por si alguien quiere hacer alegaciones en esa transferencia internacional de datos. Este plazo es de 10 días a partir de la publicación, cuando se aprueba la publicación en el boletín del Estado. Y transcurrido ese plazo, si hubiera alegaciones a esa transferencia, a esa solicitud de transferencia, se da traslado al solicitante para que también por plazo de 10 días pueda formular las alegaciones. Posteriores a la resolución, como en todos los temas de materia internacional, transferencia de datos, la resolución final de la Agencia de Protección de Datos, sea la autorización o de delegación, la tiene que comunicar al Ministerio de Justicia al objeto de que éste la notifique a la Comisión Europea y a los demás países miembros de la Unión Europea. El plazo para dictar y notificar la resolución a las partes será de 3 meses y el silencio es positivo. Si no se resuelve en ese plazo, se entiende que será autorizado. Procedimiento de suspensión temporal. Pues este es el caso en el que por alguna situación extraordinaria se acuerde la suspensión temporal de esa referencia. Tiene que ser un acuerdo de la agencia, del director de la agencia, motivado y fundarse en los supuestos previstos en el reglamento en que se puede dar esa suspensión temporal. Se da traslado para alegaciones por 15 días, en fin, esto es igual que en los casos anteriores. Y en cuanto cesen las causas que dan lugar a esa suspensión temporal, pues se haga. Como en todos los problemas, un proceso relativos a la transferencia internacional, con la resolución que finalmente requerida se comunica a Justicia y Justicia, al Ministerio de Justicia, a la Comisión Europea. Procedimiento de inscripción de códigos tipos. Bueno, pues ya hemos hablado de que es un código tipo, público deontológico, que constituye un instrumento de autorregulación, es decir, la capacidad de las organizaciones y entidades para regularse a sí mismas en el ámbito de la protección de sus datos, de esa capacidad que está orientada a la adopción de reglas o estándares específicos que permitan armonizar los tratamientos de los datos asociados por quienes se adhieran a ese código tipo o lo promuevan o para facilitar el ejercicio de los derechos de los afectados y favorecer el cumplimiento de la normativa. Esto está regulado en el artículo 32 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Se inicia siempre a solicitud de la entidad u órgano o asociación promotora del código tipo. Una vez que se presenta el código tipo, la agencia puede solicitar aclaraciones al mismo en el plazo de 30 días. Sale información pública por 10 días, en un periodo en el cual se pueden realizar alegaciones y se puede requerir al solicitado al código tipo que haga mejoras o aclaraciones en el periodo de 30 días.
Si hay alegaciones, se le dará traslado al solicitante para nuevas alegaciones por plazo el procedimiento se tiene que resolver en el plazo de 6 meses. Si el silencio administrativo en este caso es positivo y si no se resuelve en ese plazo se entiende que ha sido autorizado el solicitante. Procedimiento de exención del deber de información al interesado. Este se da en el caso de que cuando los datos de carácter personal del interesado resulten imposible o exija esfuerzos desproporcionados para dar a resolver. El acuerdo se hace a solicitud del mismo, con traslado de 15 días para relaciones, como siempre, en las mismas circunstancias que ya venimos diciendo, y el plazo para resolver de 6 meses, y el silencio administrativo se considera positivo. El procedimiento para autorización de conservación de datos para fines históricos, estadísticos o científicos. Bueno, pues este procedimiento cuando se quiere incluir un fichero con esta finalidad, pues el interesado en todos los responsables tiene que acreditar que el fin es justificarlo y justificarlo por qué de esos datos. El próximo para esta notificación será, perdón, la resolución si dicho plazo no se resuelve, se considera estimada la solicitud. Por tanto, estamos en el caso de residencia positiva como en anteriores situaciones. Bueno, yo entiendo que es muy árido esto de los que son plazos y situaciones. Para los que tenéis formación jurídica será más inteligible esto que para los que no. Prácticamente estamos hablando de procedimientos administrativos que serán unos plazos u otros, pero no hay más que seguir cada uno de los procedimientos que sigas ante la Agencia de Protección de Datos en interés de lo que quiera decir, y solo recordaros, que yo lo dije antes, que si la resolución que finalmente dicte la Agencia de Protección de Datos la queréis atacar, tiene que ser ante la jurisdicción contencioso administrativa. Ya por vaya esa jurisdicción y a la legislación al respecto. Vamos a cortar. En principio tenemos aquí, como habéis visto, hemos dejado mucho. Entendemos que es lo que dice Antonio, que estamos un poco cansados. Lo que sí es deciros que de toda la información que tenéis aquí se os ha colgado. Tenéis un documento de seguridad, el modelo del documento de seguridad actualizado, colgado también para que podáis cogerlo. Ese está en la última actualización que tiene. Y dejaros unos minutillos porque, bueno, vamos a ir muy rápido. Si queréis alguna pregunta, porque tampoco se trata de que tengáis una pregunta que podamos contestarla, tanto Antonio como yo, sobre este tema, cualquier inquietud. Hemos saltado todo lo de seguridad de la Unión Europea, los procedimientos, los detalles de resoluciones que son bastante interesantes, pero que efectivamente pues, nos van a llevar a un ratito de... Ahora no me deis hablar porque yo voy a decir lo otro. Sí, porque hemos hablado de una y hemos pasado casi de largo de las resoluciones de la gente. Y la segunda va sobre videovigilancia. O sea, aquí lo fundamental siempre es la defensa de los derechos que tienen todos los interesados, todos los afectados en materia de protección de datos. Y la de videovigilancia es con las cámaras de los exteriores en un hipercore. Y tiene de interesante que, además de analizar todo el tema de videovigilancia, pues también hace un análisis jurídico de la legislación en materia de fuerzas de seguridad, que son quienes realmente tienen tienen asumido el control y la seguridad y vigilancia de la zona pública. Se defiende Hipercore, Corte Inglés, o sea, diciendo que ha comunicado al Ministerio de Interior esto y tal, pero al final lo sancionan con 40.000 euros, creo recordar. Otra de las resoluciones
voy a decir en 2 minutos, porque no tengo aquí mucho tiempo. Esta es obstaculización de los derechos árticos. Esta es interesante porque alguien denuncia a Google porque dice que va a ejercer sus derechos, pero que lo remiten a una página web y a unos formularios que tiene, y que esa página está ubicada en Inglaterra, en Estados Unidos, y no en Europa y tal. Finalmente se archiva el expediente porque Google realmente pone a disposición de todos los usuarios todos los medios y formularios para hacer reclamaciones. Lo que finalmente acababa diciendo el señor, el afectado que reclamaba, es que no tenía por qué saber de Internet. La Agencia de Protección de Datos siempre espera que todos los procedimientos se sigan por vía telemática entre ellos, y admite el papel, lógicamente, pero se tiende ya a hacerlo todo pues, a través de Internet. Los abogados. Otra. Esta es una sanción a la cuarta, al BBVA, por lo siguiente, porque ha metido a un empleado en el arnés. Y en definitiva, pues lo ha incluido en los ficheros de arnés sin que previamente, pues de toda la investigación, se le hubiera requerido de pago de la deuda, y además de eso informarle de la posibilidad de meterlo en esos ficheros de solvencia patrimonial y crédito. Acaban sancionando a BBVA con 20.000 euros. Bueno, esto es una gestoría que pierde los papeles por la calle, como eso que ha contado Manolo antes, está en Premia de Mar, que es el propio ayuntamiento el que denuncia, y al final, pues aunque la sanción es grave por no tener las medidas de seguridad y aparecer eso, pues se justifica en que la gestoría tiene todas las medidas de seguridad, pero que una empleada de limpieza, por despiste, ha tirado unas bolsas de papel, de unas bolsas de basura que contenían esos documentos, pues escapando al control de la empresa, y a pesar de ser grave, pues lo sancionan con 4.000 euros. La sexta no la cuento porque es la de transferencia internacional de datos, es muy interesante si la leéis, no es muy larga y viene muy clara para que lo veáis. La séptima, bueno, pues la séptima es también de videovigilancia, y la he cogido porque es de cárcel. Como es próxima y cercana, porque digamos, al final es videovigilancia, hay cámaras de videovigilancia y hay archivos de actuaciones. ¿Y por qué pasa esto? Pues ellos justifican que ponen videovigilancia porque han sufrido distintos ataques a los jardines y al ornamento de los jardines y al mobiliario de los jardines y de los espacios públicos de la urbanización. Alguien denuncia ¿Dentro de la urbanización? Dentro de la urbanización. ¿Y por qué hacen esto? Pues porque dicen que las calles viales todavía no han sido transferidas al ayuntamiento, y el ayuntamiento, que se quiere, entre comillas, quitar de en medio y tal, dice que todavía no ha sido, pero que van a hacer y tal. Y entonces, pues ante eso, como en ese trámite de alegaciones que dan a uno a otro, la comunidad propietaria dice, que no es del ayuntamiento, pero que puede ser que van a hacer, pues lo quito y ya está, que no ha habido mala fe, y por tanto, pues la comunidad, la agencia archiva. Y el octavo, pues, es de la aparición de una foto de una menor sin consentimiento de los padres a través de una página de publicidad en Internet. En definitiva, también hay un archivo por dos motivos. Porque que no hay un consentimiento expreso, esa fotografía se obtiene en unos cursos de pádel, en una academia, y el responsable de la empresa de pádel pues quiere hacer publicidad y todo. Se libra de la sanción porque está tomada sin mala intención, sin ánimo de perjudicar, además en un espacio público, en una actividad pública, y se libra por los pelos. Bueno, la que os interese la veis con más detenimiento, y la que no, pues no la veáis. Espero que hayáis aprendido. Una preguntita. Yo entiendo que con nosotros no hay prisa, la verdad, mismo nos da hasta aquí media hora más, media hora menos.
La parte, si recordaros, porque aunque ya no vamos a ver más protección de datos, en principio, la jornada era hoy, yo me he saltado todas las medidas de seguridad, eso que hemos visto de los ficheros en formato papel, vamos a llamarlo así, es leerlo, lo que viene ahí, es un esquema perfectamente simplificado para que sepáis qué medidas hay que darle, que son, eso lo tenéis que poner a colación con la evaluación del impacto en las fichas. Igual que las sentencias estas son interesantes, me dice Antonio, de que se lean. ¿Por qué? Porque hacen un resumen muy claro de todo lo que es la ley de protección de datos. Pensad que la videovigilancia, lo que hemos dicho antes, hay una instrucción específica para ella, que es la 1/2006. Explica, igual que hay otra instrucción para los accesos a edificios, donde hay un control y se llevan libros y se tiene su propia instrucción. No podemos entrar en todo eso porque ni es bueno para vosotros, porque creo que es meter mucha información más de la cuenta, y la sentencia esta que trae Antonio, las resoluciones, pues son muy interesantes todas. Todas sacan cosas muy curiosas porque a lo mejor algunas llevan varios procedimientos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta tanto para Antonio como para mí de lo que hemos visto, que tengáis interés, o de lo que no hemos visto pero que tenga que ver con protección de datos? Antes de que... ¿Hay alguna sentencia, no resolución? Sí. Por el contencioso que dé la razón a la empresa después de haber estado sancionada por la agencia española, la AEPD? Sí, sí, ¿La hay? sí. Sí, no tienen patente de cosas, se equivocan como todo. Hombre, de hecho... Fíjate, la agencia te pone sanciones duras porque el sistema de infracciones pues, está castigado con sanciones duras en la legislación. Pero también es consciente de que las cosas cambian y no siempre se hacen las cosas con mala fe. Por ejemplo, pues lo de la fotografía de la niña. Antes las sanciones mínimas empezaban cuando eran pesetas en 100.000 pesetas. Que cualquier cosa te sancionaban con 100.000 pesetas. Un ejemplo del abogado que llega al despacho, le espera a un cliente, este es un caso que es muy antiguo, pero es real. Y le está esperando el cliente y le pregunta, ¿cómo preguntan los clientes? ¿Cómo va lo mío? ¿No? Todos piensan que los abogados sabemos de todo perfectamente. Bueno, pues pasa usted que vamos a verlo. Y entra al despacho y el abogado arranca su ordenador, mira, pues esto va así, lo sabe, tal, y se va al tío y lo denuncia, y lo sancionan con 100.000 pesetas. ¿Por qué? Porque no tenía las medidas de seguridad adecuadas en ese fichero. El usuario, la contraseña del ordenador. Que no tenía usuario y contraseña. Y cualquiera puede entrar si no tiene usuario y contraseña. Y el señor se sintió agraviado y desprotegido en cuanto a la protección de sus datos de carácter personal, que no eran los adecuados, y sancionaron. Pero la ley se reformó parcialmente a partir de la ley Sinde, y lo que antes era de 600 a 50.000 euros pasó de 900 a 40.000, y previamente una amonestación. Con lo cual, esas pequeñas cosas que antes irremediablemente eran de 610 euros, 601 o lo que sea, de 100.000 pesetas, lo equivalente, pues ya puede ser una amonestación, si tiene una cierta gravedad, de 900 a 40.000, de 40.000 a 300, y la muy grave de 300 a 600. La agencia impone sanciones graves, pero también es consciente de que cuando haces una defensa justificada, pues hemos visto una sanción grave con una multa de 4.000 euros. No es normal, debería ser de 40 a 300, o antes de la reforma de la ley Sinde, de 60.000 a 300.000. Lo ponen 4.000, ¿por qué? Porque entiende que también es atenuante, porque se dan otras circunstancias, porque se justifican algo que en principio no es justificable, pero también se equivoca. Y nosotros, pues, como en nuestra vida profesional cotidiana, los que nos dedicamos al ejercicio de la profesión, pues cuando no nos interesa una sentencia, la recurrimos. Sí, hay una base para recurrir. Si está clara, pues mejor no meterse en el fregado, porque te va a costar más dinero. Pero si tú entiendes que la agencia
no ha dejado las cosas claras y hay resquicios, son las menos, pero sí hay. Recomendación. Ahora, ¿por dónde va la agencia? Por el tema de la ley de la sociedad de información. Los avisos legales de los correos electrónicos. El no mandar a muchos en el CC, no, en el para uno, en la copia otro, en el CCO todos los que queramos, pero que no veamos la dirección electrónica de los demás. Hay muchas denuncias por eso, muchas, más de las que no Es imaginamos. fundamental eso, no lo olvidéis nunca. Y los avisos legales de las páginas web. Correo a varias personas, ponerlo en... Hay muchas sanciones sobre eso por